Bienvenidos a su canal de Vida TV Play. Estamos en su programa Perlas de Sabiduría. Perlas que nos ayudan a llevar una vida sabia, una vida con prudencia, una vida donde el enemigo le va a costar, porque nosotros vamos dirigidos desde la palabra de Dios. En esta ocasión les traigo una perla muy importante, una perla para aquellas personas que han decidido servirle al Señor, llevar una vida de liderazgo, una vida con propósito. Y en la palabra nosotros encontramos grandes líderes, líderes que, marcaron una pauta, marcaron un destino, cambiaron una generación, líderes en potencia, líderes que todavía nosotros tenemos testimonios de ellos, incluso líderes que están fuera de la palabra, que hoy en día todavía nosotros los recordamos porque han marcado esa gran diferencia. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de Josué. Y Josué de verdad que fue un gran líder, un líder que impactó a una generación. Josué fue una persona diferente. Dice que Josué era hijo de Nun, ¿sí? Y su nombre era Oseas, pero luego Moisés le cambió su nombre. Y Josué no tuvo una vida muy fácil. Josué fue ese líder que creció en el desierto donde había tanta escasez, donde la gente padecía necesidad, pero la gloria de Dios se fue manifestando y fue cambiando el corazón de este gran hombre. Y es que en el desierto es donde el Señor nos habla, el desierto es donde el Señor nos procesa, el desierto es un lugar de entrenamiento y la palabra lo habla así, lo habla en Deuteronomio, acerca de qué hacía o por qué el Señor llevó a esta generación al desierto. Y dice en Deuteronomio 8, del 2 al 3, de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces Josué fue el que padeció allí. Y dice la palabra de Dios, además de esto, que Josué era un hombre con un espíritu diferente. ¿Ustedes han escuchado a estas personas? Son personas que son como que no encajan a veces. Uno dice, ay, pero estos son como eléctricos. Era un hombre guerrero, era un hombre audaz, era un hombre de mucha fe, un hombre que no se dejaba. Y por eso fue que el Señor colocó su mirada en Josué. Esto está en Números 27, dice allí de la siguiente manera: y Jehová Dios dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay un espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Qué bien, ¿verdad? Qué bien cuando el Señor te da de Él mismo esa autoridad, ¿sí? Te dicen, mire, habla con esta persona, ¿sí? Al líder en ese momento, y dile a esta persona que Él va a ser puesto allí con autoridad igual como estás tú. Entonces imagínense cómo se sentiría Josué en ese momento, ¿no? Diría Josué en sus pensamientos: ¿cómo pudo el Señor escogerme? ¿Cómo pude yo llegar a este momento? Y el Señor no se equivocó con Josué. El Señor no se equivocó porque Josué fue una persona que marcó ese destino para el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué realmente fue lo que hizo Josué? Bueno, Josué hizo grandes cosas. Josué fue el sucesor primero de Moisés. Un papel bastante importante. Viendo todo lo que Moisés había hecho antes, a Josué no le iba a quedar nada fácil, ¿verdad? De ver el hombre que lo había precedido. Pero Josué fue acompañado por el Señor en todo. Dice que Josué fue quien llevó esa generación a la tierra prometida.
¿sí? Josué conquistó esa tierra. Josué fue aquel que también hizo una represa ahí en el Jordán para que ellos pasaran. O sea, dividió el Jordán. Josué, con su ejército y con la ayuda de Dios, él derrumbó esas murallas de Jericó. Josué paralizó un día para poder ganar esa batalla. Josué no solamente hizo eso, sino Josué incrementó la fe y les hablaba de ese Dios a esa generación para que ellos fueran siempre exhortados en que no dejaran el camino del Señor. Entonces Josué fue alguien bastante importante y luego él repartió todas esas tierras con las tribus y dejó un mensaje de amor para ellos. No solamente quedó allí, sino que él dejó su palabra, su mensaje que el Señor le había dado. Pero ¿cómo hizo Josué todas estas cosas? Bueno, Josué lo hizo en organización. Josué había sido preparado. Josué había seguido a su líder, había visto cómo él hizo las cosas y Josué no actuó de una manera improvisada. Josué trabajó bajo un propósito, Josué trabajó bajo un lineamiento y eso lo podemos ver al inicio de este libro. Este libro es muy hermoso, deberíamos leerlo. Dice en el libro de Josué que él trabajó bajo una misión, bajo una visión, y esta visión tenía límites específicos, también bajo una línea de mando. Esto está allí. Su misión, ¿cuál fue? En Josué 1:6 le dice, esas misiones que son, le dice el Señor, bueno, a corto plazo necesito que hagas esto. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esa era la misión de Josué. ¿Cuál era la misión de Josué? Ser un hombre esforzado y valiente e ir a conquistar esa tierra que ya el Señor había prometido al pueblo de Israel. Entonces él ya sabía en qué iba a trabajar. ¿Cuál era la visión de Josué? Está en Josué 1:8. Dice, su visión: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué sabía que nunca se podía apartar de la palabra de Dios. De día, de noche, en todo momento tenía que estar meditando, tenía que estar pensando. Y él sabía que si él guardaba esta palabra, todo lo que él hiciera iba a prosperar y le iba a salir bien. Entonces él guardó esta promesa de por vida. No fue a corto ni mediano plazo. Él sabía que esto debía ser por siempre. Y esa visión o esa misión que el Señor le había dado, tenía unos límites, ¿no? Josué no fue una persona que dijo, bueno, pues no, voy a conquistar Canaán y después me voy a ir y voy a conquistar otra región, después me voy a ir a otra región más. No, Josué trabajó bajo unos límites y el Señor le dio un territorio. Le dijo, bueno, vas a conquistar esta tierra. Y eso está en Josué 1, del 2 al 4. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esa era la línea en la cual Josué debía trabajar. Bueno, aquí está este territorio, le dijo el Señor. Desde aquí hasta aquí, desde allá para acá, ahí es donde tú vas a conquistar. Y Josué lo hizo de esa misma manera. Y no solamente Josué hizo eso, sino Josué trabajó bajo una línea de mando. Increíble, ¿verdad? Y en esos momentos ya decían, bueno, ¿con quién estoy yo? Yo estoy con el Señor, ¿verdad? El Señor me mandó a esforzarme, a ser valiente y a conquistar esta tierra. ¿Con quién? Bueno, aquí está, en Josué 1, 9, 11. Dice allí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
y mandó a los oficiales del pueblo diciendo, ¿quién? Josué, ¿sí? Él estaba bajo la cobertura del Señor. Y luego Josué envía a los oficiales del pueblo para decirle, pasad por medio de él diciendo, preparaos comidas, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar en la tierra que Jehová Dios os ha puesto en posesión. Entonces estaba el Señor, ¿verdad? Estaba Josué, estaban los oficiales y estaba el pueblo. Entonces había una línea de mando, había una línea de sucesión que se respetaban las autoridades. Así trabajaba Josué. También nosotros vemos una vida tan hermosa en Josué, de verdad que el Señor cumplió su propósito en él. Y aquí es donde vienen nuestras perlas de sabiduría. Nosotros nos preguntamos en este momento, bueno, ¿cómo Josué llegó a ser ese gran líder? ¿Cómo logró hacer o conquistar todo esto, trabajar bajo esa organización, ser la persona que el Señor escogió, ser la persona que pudo reemplazar a Moisés, que no era un trabajo fácil? Bueno, lo primero era que Josué era un hombre de fe. ¿Dónde venía Josué? ¿De dónde salió este hombre? Bueno, él era uno de los 2 espías que Moisés envió a la tierra de Jericó. ¿Qué pasó con esas personas? Bueno, sabemos el reporte. Fueron, vieron la tierra, investigaron, vieron que había en ellas, si habían cosas buenas, si habían cosas malas, cómo eran las ciudades, si eran fortificadas, cómo era el fruto de esa tierra. Y esos 2 espías vinieron después de 40 días con ese reporte. Y sabemos qué pasó. 10 de ellos llegaron con un reporte no muy bueno, ¿verdad? Dijeron, no, en esa tierra hay unos gigantes que nos podrían ver como langostas y tragarnos. O sea, no volvamos allá porque van a acabar con nosotros. Pero Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, un espíritu conquistador, donde estaba el Señor, ellos vieron cosas diferentes, ellos no vieron lo mismo, dijeron, bueno, si Jehová dijo que esa tierra era para nosotros, esa tierra la vamos a conquistar, porque Jehová la va a entregar en nuestras manos. Entonces era un hombre de fe, aun cuando esos gigantes eran ciertos. Esa tierra, ellos no llegaron y vieron esa tierra sola. No, en esa tierra vivían personas, tenían sus casas, tenían sus armas. Ellos no se iban a dejar quitar las cosas, ellos iban a pelear por lo suyo también. Pero Josué, que tenía esa fe que el Señor le había dado, actuó conforme a su fe, no conforme a lo que él veía, sino conforme a lo que el Señor le había dicho, a su palabra, porque esa medida de fe podía alcanzar, podía llegar a conquistar eso que en su mente de repente nosotros, ¿no? En los otros 10 no podían hacerlo, pero en Josué y en Caleb sí. Entonces debemos ser líderes con fe, líderes esos que se proyectan, de que dicen, si el Señor ha hablado, el Señor lo va a cumplir. Y mi segunda perla, ¿sí?, acerca de este importante personaje, es que Josué era alguien muy obediente. En Éxodo 17, capítulo 17, versículo 8 y 11, habla de que Amalek vino a pelear contra el pueblo de Israel, estando en el desierto, y en Refidim. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Le dice Moisés a Josué, bueno, toma tus hombres y ve a pelear contra Amalek, y mientras tanto yo voy a subir a la cumbre. Y él se fue a la cumbre con Hur y con Aarón. Y en ese momento, cuando ellos estaban allí en la cumbre, dice que abajo estaba Josué con sus guerreros allí peleando, y arriba estaba Moisés orando, y mientras Moisés se cansaba, sus sacerdotes, ¿no?, le levantaban sus manos. Pero ¿por qué digo yo que Josué fue obediente? Josué pudo haber dicho, no, pero a mí me tocó la parte difícil. A mí sí me mandó a pelear, yo pude haber muerto ahí en la guerra.
y a usted le tocó allá fácil. Eso cualquiera lo puede hacer, ir a la cumbre y estar allá sentadito, con las manos arriba, mientras nosotros aquí abajo nos estamos esforzando, nosotros aquí somos los que estamos llevando la batalla. No, Josué en ningún momento le dijo no a Moisés. Cuando Moisés habló y le da la palabra, Josué obedientemente va allí a la pelea y vemos cómo Jehová lo respalda. Entonces debemos ser obedientes. Eso fue otra de las características que el Señor vio en Josué. Y por último, tenemos que Josué era una persona de confianza. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nosotros seamos esas personas que te cuenten algo, que te digan algo, o que nos pase algo y de repente yo le diga, acompáñame porque necesito a alguien que esté conmigo en estos momentos. Necesito a esa persona fiel que yo sé que me entiende, que yo sé que no me va a defraudar, que yo sé que siente lo que yo siento, que se pone en mis zapatos. Sí, esa persona importante. Bueno, Josué era alguien así para Moisés, era esa persona importante. Y dice en Éxodo 24, 13 y 14, cuando Moisés sube a hablar con el Señor, la única persona que fue a acompañarlo fue Josué, fue su guerrero de confianza. Dice allí, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Sabemos que Josué lo acompañó hasta cierto punto, pero fue la persona que acompañó a Moisés en ese momento. Entonces debemos ser debemos ser líderes con fe. Esos líderes que impactan, esos líderes que dan una palabra y que nosotros, a través de su fe, también nuestra medida de fe aumenta. Debemos ser líderes obedientes, ¿verdad? Líderes en la que nosotros nos digan, bueno, vamos a hacer esto, y no estemos ahí reprochando, no estemos ahí diciendo, no, pero yo lo haría mejor, o ¿para qué vamos a hacer eso? Eso no se puede hacer, o no, yo para eso no sirvo. No, debemos ser obedientes a nuestros líderes, obedientes a nuestras autoridades, obedientes a nuestros padres. Sabemos que en todo eso hay promesa. Y por último, tenemos que ser esos líderes que impacten, ¿verdad? Esos líderes en los que podamos tener esa confianza, ese líder que sea necesario, que no te digan, bueno, si se va está bien, y si se queda pues está bien, si se fue pues nunca hizo falta, y si está aquí pues bueno, ahí lo ponemos en algo. No, tenemos que ser esa persona de confianza, esa persona útil, esa persona que siempre tenga su lugar, que tenga su espacio, que sea necesario. Y Josué tan lindo que al final siempre estaba ese consejo para su pueblo, ese consejo sabio, esa perla. Él tenía esa perla de sabiduría en la cual él podía hablar a su pueblo. Y les dice en Josué 24, 14 y 15, me encanta esta palabra, guárdela en su corazón, atesórala como una perla. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses de los cuales sirvieron nuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él marcó la pauta. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso lo hizo hasta el final de sus días. Espero que esta perla llegue a sus corazones. Espero que esta perla la usen. Bueno, queremos ser líderes que conquistan. Queremos ser líderes que impacten corazones. Pero debemos ser de fe, debemos ser obedientes y debemos ser personas de confianza. Que Dios les bendiga.